buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Esta es la clase correspondiente a mecánica de fluidos y más precisamente de la sección de flujos de fluidos viscosos, correspondiente a la unidad que viene justo después de las conservaciones de masa y energía. Ya, en dicha unidad vimos y estuvimos trabajando con las ecuaciones de Bernoulli, ¿cierto? Y en realidad ecuaciones que no estaban considerando en la variable pérdida de energía como tal. Ya, veíamos que la diferencia de presión, la diferencia de velocidad y la diferencia de altura, cada una generaba un cambio o se reflejaba en un cambio, ¿cierto? Respecto a un sistema aplicado o una comparación entre dos puntos en un sistema, ¿cierto?, hidráulico. Ahora, la idea de este curso es incorporar los conceptos más realistas del transporte de fluidos y finalmente incorporando este concepto de pérdidas de energía por fricción. ¿Ya? Para aquello, antes de hablar del mismo concepto de pérdidas de energía, debemos ahora darle una caracterización a nuestro fluido. En nuestra ecuación de Bernoulli, ¿cierto?, daba un poco lo mismo, o no tenía tanta relevancia, mejor dicho, cómo era el fluido. Si era más viscoso, si era menos viscoso, ¿cierto?, etcétera. El único parámetro físico-químico que teníamos en cuenta en ese sentido en la ecuación de Bernoulli era la densidad, ¿ya? La densidad de la gravedad, la aceleración de gravedad es para todo lo mismo, ¿cierto?, etcétera. Pero solamente, en así grandes rasgos, solamente estábamos considerando el factor densidad. En este caso, en la realidad, finalmente, lo que sí afecta es el concepto de viscosidad, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo juntamos todas estas cosas para poder determinar su influencia en este movimiento de fluidos? Es justamente mediante la determinación de lo que se llama el régimen del fluido. ¿Ya? Régimen, que es una caracterización de cómo se está moviendo el fluido, cómo está fluyendo básicamente esta sustancia líquida o gaseosa, ¿cierto? Y podemos clasificarlo en tres: en flujo laminar, transición y turbulento, siendo ese el orden, ¿cierto?, que vamos a trabajar en este curso. El flujo laminar está caracterizado principalmente por poseer un movimiento muy ordenado, muy ordenado del fluido, ¿cierto? Mientras que el flujo turbulento es todo lo contrario, se caracteriza totalmente por tener un movimiento muy desordenado, muy aleatorio dentro del mismo fluido, ¿ya? Siendo un poco más complejas las predicciones de movimiento un poco más moleculares. Mientras que el régimen de transición, ¿cierto?, ocurre al traspasar desde flujo laminar hacia flujo turbulento, pero este régimen del de transición no es tan instantáneo, por así decirlo, ¿cierto? Ocurre en un rango, no es tan repentino, ahí la palabra lo dice perfecto, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora algunas características o algunas formas de ver o imaginarse, bueno, apreciar, mejor digo, cada uno de los tres regímenes. Creo que esto es un video, así que lo vamos a poner. El régimen laminar, como bien les decía, es un tipo de régimen con un movimiento de fluido muy ordenado. Fíjense que parece incluso que ese fluido está congelado o paralizado, bien digo. ¿Ya? Pero no, se está moviendo de manera muy ordenada, ¿cierto? En la cual se caracteriza por esta especie de estar estático a simple vista. Mientras que el fluido turbulento, creo que este no se podía ver, sí se puede ver. El fluido turbulento es, ¿cierto?, un poco lo contrario, se genera, ¿cierto?, en este video, puntualmente, a ver si lo ponemos de nuevo, el inicio del video, la incorporación de este colorante, si bien empieza de manera bastante ordenada, la idea es que pueden apreciar de que en cierto momento se genera la turbulencia. De hecho, ahí está la turbulencia, ¿ya? Esa turbulencia, ¿cierto?, es la aleatoriedad del movimiento casi molecular del fluido. ¿Ya? Evidentemente el régimen de transición lo pudieron apreciar dentro del mismo video acá, no se da de manera tan repentina, sino que
¿cierto? Ocurre en una especie de rango. Ahora, la clasificación de los regímenes, ¿cierto? No es solamente de manera visual, ¿ya? La ubicación o clasificación de los fluidos por su régimen no es solamente de manera visual, ¿ya? Para poder caracterizarlos de mejor manera, vamos a utilizar el concepto que se llama el número de Reynolds, ¿ya? El número de Reynolds es un cociente, ¿ya? Que compara las fuerzas inerciales de un fluido, es decir, relacionadas al movimiento, respecto a las fuerzas viscosas, ¿ya? Fuerzas viscosas que están asociadas a justamente la resistencia al movimiento y relacionadas directamente con el concepto de viscosidad de la sustancia, ¿ya? Y este número de Reynolds, que es un número adimensional, por favor, es muy importante aquello, es un número adimensional, es posible calcularlo a partir de la siguiente expresión. Es posible calcularlo mediante la velocidad promedio del fluido multiplicado por el diámetro hidráulico de donde esté fluyendo este fluido, ¿ya? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Es decir, es la velocidad del fluido multiplicado por una característica, ¿cierto? De la cañería o de la característica geométrica ¿cómo decirlo? De la cañería o del sistema geométrico donde esté fluyendo ese fluido, valga la redundancia, ¿ya? Si es una cañería, puede ser el diámetro de la cañería, si es un rectángulo o una cañería cuadrada, puede ser el lado de ese cuadrado, etc. Todo eso dividido por la viscosidad cinemática. Ya, recordad que las unidades de la viscosidad cinemática corresponden en el sistema internacional a metros cuadrados por segundo. Si pueden apreciar bien, a ver si puedo rayar, creo que puedo rayar. Estas unidades se cancelan tornando el número de Reynolds adimensional. Aún así, el trabajo con la viscosidad cinemática no es tan habitual, si bien se puede hacer, no es tan habitual. Lo habitual es trabajar con la viscosidad dinámica, que es una propiedad físico-química que está más a la mano de los materiales, de las sustancias, ¿ya? Y con la densidad, evidentemente. Recordando que la viscosidad cinemática corresponde a la viscosidad dinámica, el μ que está aquí, dividido en la densidad de la sustancia. Si incorporamos eso al número de Reynolds, obtenemos la famosa ecuación no una ecuación, sino más bien una expresión que permite determinar el número de Reynolds mediante la velocidad promedio del fluido multiplicado por el diámetro hidráulico, es la D, y multiplicado finalmente por la densidad del fluido, todo eso dividido por la viscosidad dinámica. Entonces, cuando el valor de Reynolds es bajo, ¿cierto? Quiere decir que las fuerzas viscosas tienden a superar las fuerzas inerciales, ¿cierto? Notando una pequeña resistencia a fluir, por así decirlo, asociándose valores de Reynolds bajo, números de Reynolds bajo, a fluidos laminares, mientras que, por el contrario, un valor de Reynolds alto significa que las fuerzas inerciales están siendo predominantes en el movimiento del fluido. Fuerzas inerciales que, si pueden apreciar, están relacionadas con la velocidad del fluido y algún parámetro de la densidad del mismo. Ya, asociándose el valor de Reynolds alto a régimen turbulento. Para aquello, la clasificación que vamos a hacer en el curso corresponde a la siguiente. Con valores de Reynolds bajo 2300 corresponde a un régimen laminar, mientras que para Reynolds sobre 4000 estamos en presencia de régimen turbulento. Durante o entre estos dos valores 2300 y 4000 estamos en presencia de un régimen de transición. Con estos valores vamos a trabajar. Ya. Los fluidos en movimiento, ¿cierto? Además del régimen para poder identificar qué tipo es, laminar, turbulento o transición, ¿ya? En general, los estudios de perfiles de movimiento o perfiles de velocidad, bien digo, respecto a cómo está moviéndose el fluido, están muy marcadas tanto para el régimen laminar como para el régimen turbulento, ¿ya?
Aún así, ¿cierto? Si pueden apreciar, el régimen turbulento estuvimos hablando de que era más desordenado, más aleatorio, más parecido al segundo. De hecho, este perfil, ¿cierto? Es el perfil instantáneo. Y este perfil que está acá es el perfil promedio de todos estos movimientos, ¿cierto? Del régimen de flujo turbulento. Este es el instantáneo y este es el promedio. ¿Ya? Si se fijan, ambos tienen unas formas bastante definidas, ¿ya? En donde podemos hablar que la velocidad máxima de nuestro fluido, ¿cierto? Estas líneas azules, flechas azules que están acá, corresponden a los vectores velocidad. Si se fijan, a medida que está cerca de la pared, mientras el fluido, imagínense esto como una tubería que va hacia la derecha, a medida que el fluido se va acercando a la pared, o está más cerca de la pared, bien digo, esta parte tiene una tendencia a una velocidad cero, ¿ya? Eso es una condición de contorno, de hecho, para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes aplicado, por ejemplo, a movimiento de fluidos en tuberías, ¿ya? Pero para nuestro caso, ¿cierto? Podemos apreciar que el perfil, a medida que se va avanzando hacia el largo de la tubería, déjenme ver si puedo rayar acá efectivamente, ¿ya? Si se imaginan, esta es lo que estoy dibujando en rojo en la tubería, ¿ya? Pueden imaginar o pueden pensar de que mientras más cerca esté de la pared, la velocidad es menor, ¿ya? Tendiendo a cero, y mientras más se aleja, ¿cierto? Mientras la distancia radial sube, llega un momento en que hay un valor de velocidad máxima, que es ese que está ahí. Y esa velocidad máxima es aproximadamente el doble del promedio de todas las velocidades, de todas las flechitas, ¿cierto? Que están indicadas aquí como vector. ¿Ya? No sé si puedo borrar. Sí. Mientras que para el flujo turbulento, la velocidad máxima, ¿cierto? Va a ser aproximadamente 5/4 de la velocidad promedio. ¿Ya? Ya. Aquí otra vez los mismos perfiles, ¿cierto? Esto yo les diría que es más parecido a una cañería cerrada. En donde, a ver si puedo rayar aquí. En donde esta es la pared superior. Imagínensela, a ver, voy a intentar dibujarla así, pero como así. Imagínense eso en la cañería. ¿Ya? En las paredes, aquí y acá, el perfil de velocidad tiende a cero. ¿Ya? Yo les diría cero cuando toca la pared. Pero al centro de la cañería, ¿cierto? El perfil de velocidad es máximo. Aquí está la velocidad máxima, tanto para el flujo laminar como para el flujo turbulento. También está aquí en la mitad, ¿ya? Lo que pasa es que la forma del perfil del laminar turbulento son bastante distintas, no bastante, son levemente distintas, ¿cierto? Y recordando que el perfil turbulento es el promedio, a su vez, ¿cierto?, de todos los vectores que están asociados a ese movimiento. ¿Ya? Ya, yo les mencioné que para calcular el Reynolds, me voy a volver un poquito, vamos a utilizar la velocidad promedio de nuestro fluido, ¿ya? Que es la que veníamos utilizando y calculando en la ecuación de continuidad, ¿ya? La densidad es un parámetro físico-químico que se puede consultar en tabla o información bibliográfica, al igual que la viscosidad dinámica. Pero la letra D, que en realidad no es netamente el diámetro, se llama diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico, ¿cierto?, se define como 4 veces el área dividido por el perímetro mojado. De hecho, aquí está definido. ¿Ya? En donde el área corresponde al área de sección por donde está pasando el fluido, y el perímetro mojado, como su nombre lo indica, todo lo que esté mojando ese fluido. Si se fijan, para una tubería circular, el área corresponde al área del círculo, ¿cierto? Porque el agua o el líquido está atravesando ese círculo. Todo, ¿cierto? Entendiendo y asumiendo que en nuestro curso vamos a trabajar con tuberías o flujos en tuberías que llenan todo el espacio de la tubería, ¿ya? Por si acaso. Entonces, el área corresponde a el área de ese círculo, mientras que el perímetro, si se fijan, el agua, esa agua azul que está aquí, o el líquido azul, bien digo, ese corresponde al área mojada, y el agua está tocando todo el perímetro del círculo, ¿cierto? Generándose que el perímetro mojado es el perímetro del círculo.
¿ya? El perímetro del círculo. Y el perímetro del círculo, ¿cierto? Corresponde a el perímetro del círculo, que es 2πr o pi por d. Ya, que creo que aquí me errané con algo. Pero sí, lo que está bien es que el resultado es que el diámetro hidráulico de una tubería circular corresponde efectivamente a su diámetro, ¿ya? No es necesario hacer este cálculo, simplemente uno puede trabajar con que dH para tuberías circulares es el diámetro. Pero si cambiamos la geometría en donde se está moviendo este fluido, por ejemplo, en una tubería rectangular, podemos notar que el área donde está pasando el fluido, el área de sección, el área mojada, corresponde al área de ese rectángulo, es decir, A por B, mientras que el perímetro mojado corresponde al perímetro rectángulo, que sería A más B más A más B, es decir, 2A, 2 por A más B, y arriba A por B por 4, porque el 4 es parte de la expresión que está acá arriba. A ver si que tengo aquí un... Bueno, ustedes lo van a ver, pero aquí está. ¿Ya? Y así podemos esto extrapolarlo a cualquier figura geométrica. A una tubería cuadrada, ¿cierto? A un canal, entendiendo que el canal por arriba no tiene nada, no tiene, me refiero, no tiene parte de la cañería que lo está, por así decirlo, dando el espacio para que se mueva el fluido, no tiene techo, por así decirlo, por ende su perímetro mojado sería A más B más A, es decir, 2A más B, mientras que el área mojada sigue siendo ese rectángulo, A por B. ¿Ya? Entonces, esto se puede extrapolar, por ejemplo, a un conducto tipo anillo, ¿ya? En donde el área mojada va a ser el área del círculo grande menos el área del círculo chiquitito. Ahí está, diámetro exterior, diámetro interior. Mientras que el perímetro mojado va a ser el perímetro del círculo interno más el perímetro del círculo externo. ¿Ya? Nos queda pi por la suma de los diámetros. Es decir, que el diámetro hidráulico para un sistema de tipo anillo, ¿cierto? En donde el fluido está fluyendo, valga la redundancia, por fuera del círculo pequeño, ya resulta de la manera que están apreciando en pantalla. Y se puede extrapolar a cualquier tipo de geometría, por si acaso. ¿Ya? Aquí hay algún resumen de algunas que son bastante utilizadas en ingeniería, ¿ya? Así que la tienen ahí disponible. Ya, vamos a... bueno, acá hay un ejemplo. No sé si lo podemos ver al tiro. Sí, veámoslo al tiro. El ejemplo dice, determinar el número de Reynolds para agua que fluye a 303 grados Kelvin a un caudal de 10 galones por minuto, considerando una cañería circular de diámetro tanto y una cañería también de lado tanto. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes acá calculen la expresión de Reynolds, esta que está acá, ¿cierto? Con la velocidad, el diámetro hidráulico, la densidad y la viscosidad. Y esas tablas que están acá son tablas de viscosidad, esta que está a la izquierda, y de densidad, la que está a la derecha. ¿Ya? Entonces, la única complejidad acá es transformar el caudal a velocidad, que se puede hacer sin ningún problema, mediante la relación entre caudal es igual a área por velocidad. ¿Ya? Y el área la pueden calcular, primero la del cuadrado y segundo la del, perdón, primero la del círculo y después la del cuadrado. ¿Ya? Se puede hacer. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer el número de Reynolds? ¿Ya? ¿Por qué es tan relevante, de hecho? Es porque el número de Reynolds nos va a permitir calcular, ¿cierto? Y cuantificar las pérdidas por fricción. Esas pérdidas por fricción que hemos estado no considerando, ¿ya? En la materia 1, pero ahora sí vamos a considerar, ¿cierto? Este número de Reynolds, al estar relacionado con el movimiento de fluidos, obviamente lo vamos a aplicar acá en mecánica de fluidos para determinar las pérdidas por fricción, pero también se puede extrapolar su uso a diseño de reactores, ¿ya? En reactores de tipo CSTR o PFR, en donde el movimiento del fluido tiene mucha relevancia respecto a los tiempos de residencia en el reactor y
finalmente a los valores cuantificables de la misma, y también en fenómenos de transporte, como transferencia de calor o transferencia de masa. Es decir, en cursos subsiguientes, ustedes futuros ingenieros, van a ver inevitablemente la presencia de este número de Reynolds, no solamente en mecánica de fluidos, sino que en transferencia de masa, en transferencia de calor y finalmente en diseño de reactores. No quiere decir que no lo vean en ningún otro lado más, así que si lo pueden manejar bien desde ahora, va a ser mucho más fácil que lo puedan manejar después de los ramos que vienen. ¿Ya? Entonces, nuestro balance de energía que habíamos planteado, ¿cierto? En la transformación de la primera ley de la termodinámica desde cambios de entalpía, cambio de energía cinética de potencial hacia esta forma, ¿ya? Que sin el delta PL dividido en densidad corresponde a la ecuación de Bernoulli. Al incorporar esta ecuación, este término, la pérdida por fricción, ¿cierto? Vamos a hacer algunos arreglos matemáticos para poder trabajarlo de mejor manera. ¿Ya? Generalmente uno trabaja esta ecuación que está acá arriba dividiéndola toda por G. ¿Ya? Si dividimos todo esto que está aquí por G, vamos a obtener esta expresión que está acá abajo. Y de hecho, si trabajamos esta expresión en el sistema internacional, el G sub C valdría 1 y tendríamos las conversiones automáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que las unidades de cada suma está en metros. ¿Ya? Por si acaso. Obviamente, esta ecuación, este modelo que estamos viendo acá, no considera elementos externos que agreguen o retiren energía, porque si fuera así, tendríamos que considerar el trabajo acá, y no que fuera igual a 0. ¿Ya? Tanto como elementos que entregan, como elementos que extraen energía. ¿Ya? Entonces, y acá, en el delta PL dividido en densidad G, ese término corresponde a las pérdidas por fricción. ¿Ya? Pérdidas por fricción que se van a generar de dos maneras. Se van a generar por el efecto del roce del fluido con la cañería, por donde esté circulando, y también se va a generar por la pérdida de energía por la interacción del fluido con elementos secundarios, o accesorios, mejor dicho, tales como codos, T's, válvulas, entradas y salidas de estanques, reducciones, etc. Cualquier cosa que haga que el fluido, ¿cierto?, pierda energía, se tiene que considerar en este término delta PL. ¿Ya? Y acá hay algo súper relevante, chiquillos, que la idea es no perderlo de vista, es que cualquier pérdida de energía se va a traducir en pérdida de presión. Por eso aparece como delta PL, por si acaso. ¿Ya? No es que si el fluido pierde energía, pierda velocidad. La velocidad solamente va a cambiar de un fluido cuando cambie el diámetro o cambie la geometría por la cañería por la que esté circulando. ¿Ya? La pérdida de energía, repito, solamente se asocia a caída de presión. Finalmente, esto igual va a repercutir en el caudal al final, en los cálculos finales, ¿ya? Pero, repito, en la pérdida de energía solamente se asocia a la caída de presión en el fluido. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta ecuación de aquí en adelante? Incorporando ahora elementos que añaden energía como el HA, elementos que retienen energía como el HR y elementos o más que elementos, sino como pérdidas de energía como tal, como HL, siendo el HL el delta PL dividido en densidad G, que es lo que vimos recién. Podemos transformar esto de la siguiente manera. Caída de presión, energía de caída de presión, la que está acá, energía de cambio de velocidad, energía de cambio de altura de posición, menos la energía añadida al sistema, que puede ser en bombas, puede ser en compresores, ventiladores, cualquier cosa que le ayude al fluido, más energía retirada de manera intencional, cualquier cosa que retire energía del fluido, ¿ya? De manera intencional por si acaso, como puede ser, por ejemplo, una turbina. Una turbina
aprovecha la energía de un fluido para moverse y finalmente generar trabajo de flecha o trabajo útil, electricidad básicamente, ¿ya? Más la energía, ¿cierto?, perdida por el roce tanto del fluido cañería como el fluido con accesorios, ¿ya? Esa energía HL es energía perdida, por si acaso, chiquillos, imposible recuperarla, ¿ya? Es energía perdida que está asociada a la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Que está asociada a la irreversibilidad de los procesos termodinámicos. Es decir, ¿cierto? Esta es energía que se libera como calor. Formalmente debiese generar un aumento de temperatura, pero no es lo suficientemente grande para que sea notorio a macroescala. ¿Qué quiero llegar? Que agua fluyendo en una cañería con mucha pérdida de energía no es que se caliente esa agua, por si acaso, ¿ya? Pero sí va a restar energía en los términos, ¿cierto?, que están a la izquierda. Sí va a verse reflejado en un cambio de presión, sí va a verse reflejado en un cambio de velocidad y sí quizás va a verse reflejado en un cambio de posición de alturas, ¿ya? Ya. Ahora, esta ecuación que está aquí en el recuadro negro incluye todo. Es la ecuación base, pero base del balance de energía que incluye todos los elementos que hemos considerado previamente, ¿ya? Recordar que si esto lo están trabajando en sistema inglés, deben considerar el efecto del G sub C. Si lo están trabajando en sistema internacional, pueden, entre comillas, omitirlo porque vale 1, por si acaso, ¿ya? Perfecto. Y si se fijan, todas las unidades de todos los elementos sumatorios que están acá adentro tienen unidades de metros, ¿ya? Unidades de metro. Generalmente se les llama altura de o cabezal de. Cabezal de presión, cabezal de velocidad, cabezal de posición o cabezal de altura, a veces le llaman, ¿ya? Cabezal de energía añadida o cabezal de bomba, si ese es el elemento que estamos incorporando, cabezal de turbina, por ejemplo, y cabezal de pérdidas por fricción. ¿Ya? Ya, acá hay un ejemplo, ¿cierto?, que lo vamos a analizar. Y con esto terminamos la sesión. Dice, se tiene una corriente de agua que fluye desde un gran estanque de almacenamiento, en donde el flujo que avanza por el sistema hidráulico está mostrado en el sistema adjunto. ¿Ya? Tenemos un estanque muy grande y una cañería en donde fluye el fluido. Calcula las pérdidas de energía que sufre el sistema. Esto está en sistema inglés, así que qué bueno que lo vamos a aprovechar en esta instancia, ¿ya? Esta válvula que está acá nos está indicando que esta presión en el aire que está por sobre el líquido, que es agua de hecho, esa presión es atmosférica, ¿ya? Y acá tenemos una salida, por ende, también es presión atmosférica. Nos están diciendo que el caudal que está fluyendo para acá adentro es de 1,2 pies cúbicos por segundo y la diferencia de altura, ¿cierto?, es de 25 pies en total, 12 acá y 13 acá. Finalmente, el último dato que nos falta es el diámetro interno de la cañería, que es de 3 pulgadas. Vamos entonces, están definidos ya los dos puntos de elección para el balance de energía, punto 1 y punto 2. Por ende, vamos a plantear nuestra ecuación general de balance de energía, ¿ya? Que es aplicable a todos los sistemas, tengan o no elementos que agreguen o retienen energía, cualquier tipo de sistema, esto debiese funcionar bien. Si expandimos esta ecuación, sobre todo por la parte de los deltas, ¿ya? Nos queda la forma que están viendo acá en pantalla. Ya, notemos algunas cosas. Primero, la presión, tanto en el punto 1 como en el punto 2, debiese ser la misma. Por ende, esto se nos va a 0. ¿Ya? Porque ambos estanques están a presión atmosférica. Ambos puntos están sometidos solamente a presión atmosférica. Si este estanque no tuviera esa valvulita que está acá arriba, si fuera literal cerrado, ahí sí debiésemos conocer, ¿cierto? Debiésemos conocer ese valor de presión. Pero como está abierto, ¿cierto? Esa válvula indica que ese estanque está abierto, vamos a considerar presión atmosférica. Ya. Vamos a la velocidad. Como
dice acá gran estanque y en general la velocidad de bajada de este estanque, ¿cierto?, es mucho menor a la velocidad de salida de este estanque, podemos asumir de que la velocidad 1, de que esto que está acá, es básicamente dependiente solo de la velocidad 2. ¿Ya? No quiere decir que esto sea cero, es lo suficientemente pequeño para que no le haga efecto a la velocidad 2. ¿Ya? Aproximadamente cero. Y eso pasa, solamente pasa, cuando se tiene una diferencia entre un estanque muy grande respecto a una salida muy chiquitita, esta que está acá. Vamos a elegir nuestro cero, ¿cierto? Acá está clarito que el cero es Z2, que es este punto que está acá, y el Z1 debiese ser 25 pies. Ya, vamos a limpiar un poco la pantalla para que se vea mejor. Vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí, aquí. Vamos a borrar esto. Ahí sí. Es decir, este es aproximadamente 0 y me falta borrar este de acá. Ya. ¿Qué pasa con el HA? El HA, como su nombre, su letra subíndice lo indica, es energía añadida. No hay ningún elemento que añada energía. Por favor, no confundirse con la válvula. La válvula no agrega energía por si acaso. La válvula restringe flujo. Nada más que eso. Es un accesorio. ¿Ya? Pero la válvula no tiene un motor, ¿cierto?, que le agrega energía para acelerar, por ejemplo, el fluido. ¿Ya? Por ende, el HA es 0. Tampoco hay energía retirada porque no hay ningún elemento mecánico, no hay ninguna turbomáquina que esté retirando energía. Y el HL en general siempre lo vamos a considerar de aquí para adelante. Fíjense que nuestra ecuación se redujo bastante, ¿ya? De hecho, esto, perdón, ese no. Se tiene que ir a 0 el Z2, ¿ya? Este no. Por lo que, vamos a ver cómo resulta esta cosa. Por lo que, ¿cierto? Reemplazando algunos puntos que tenemos ya listos, fíjense que tenemos listo acá el delta Z, ¿ya? Delta Z sería 25 menos 0, ya, porque Z1 está a 25 puntos más altos que el punto 2, ya, 25 pies, estamos listos por ahí. Entonces esto está listo. Ahora tenemos que calcular la velocidad. La velocidad, ¿cierto?, la podemos calcular con el caudal y la geometría, ¿cierto?, entendiendo que la velocidad 2 es la velocidad en el punto 2, esta que está acá. Entonces, si consideramos 3 pulgadas de diámetro, ¿cierto?, la velocidad 2 va a ser el caudal que nos están entregando en pies cúbicos por segundo, dividido en el área de sección de esa tubería. Entonces, el diámetro está en pulgadas, hay que pasarlo a pies. ¿Cómo lo pasamos a pie? Dividiéndolo por 12, eso es la conversión de pies a, perdón, de pulgadas a pies. 12 pulgadas son un pie, y dividido en 2 es porque esto es el radio, ¿ya? O puede ser pi cuartos por 3 dividido en 2 al cuadrado, también no hay ningún problema. ¿Ya? Esta es el área de la tubería, el área de sección de la tubería. Eso nos da una velocidad lineal, una velocidad del punto 2 de 24,4 pies por segundo. Eso quiere decir que conociendo la velocidad, conociendo G, conociendo la diferencia de altura, podemos despejar las pérdidas por fricción. Y las pérdidas es igual a 15,76 pies de cabezal de pérdida de energía. ¿Ya? Como dijimos previamente, las expresiones que están sumándose acá están en unidades de distancia, metros o pies. ¿Ya? Metros para sistema internacional, pies para sistema inglés. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si queremos llevar esto a determinar la energía en joules, que es lo que generalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar? Aún así, en la práctica, en la industria, ¿cierto?, y todo lo que es contexto real de sistemas hidráulicos, uno trabaja con esta unidad de pies o metros. Ya sería suficiente si quisiéramos calcular las pérdidas por fricción en este punto. Pero si quisiéramos ir un poquito más allá,
para intentar calcular la energía en joules, considerándolo, conectándolo bien digo con conceptos de termodinámica, ¿cierto? Podemos transformar esa pérdida por fricción a metros, ¿ya? Y si la multiplicamos por G, si se acuerdan, en un principio, cuando teníamos las unidades en joules, aquí, cuando las teníamos en joules, luego lo que hicimos fue dividirlo por G, para transformarlo a metro. Entonces, lo vamos a multiplicar por G, para volver a llevarlo a joules, ¿ya? Que sería la pérdida en metros multiplicado por G, nos da esta expresión, ¿cierto? Que está previamente en joules, y si se acuerdan al principio del desarrollo del balance de energía, habíamos dividido por la masa. Entonces se tiene que multiplicar por la masa este valor, ¿cierto? Se multiplica por la masa, que es caudal, ¿cierto? Transformado a metro cúbico y transformado con la densidad a kilogramos por segundo. Si lo multiplicamos, nos quedan unidades de kilos por metro cuadrado dividido en segundo cuadrado por 1 dividido en segundo, que esto que está acá es joules, y dividido en segundo nos queda en joules segundo, que es potencia, que son aproximadamente 1600 watts, esto que está acá. Formalmente, en la práctica, el vocabulario uno no trabaja en joules, ya uno no suele trabajar en joules para cuantificar energías de bombas, por ejemplo. Suele trabajar simplemente en metros, en alturas, metros o pies, ¿ya? Eso es normalmente lo que se trabaja en el vocabulario hidráulico o de sistemas hidráulicos, ¿ya? Ya, chiquillos, en ese sentido, mi sugerencia es que hagan algunos ejercicios asociados a esto, ¿ya? Esa es mi sugerencia, bastante simple, pero la aplicación de esta ecuación, de hecho la voy a limpiar un poco, de esta ecuación que está acá es la clave, ¿ya? Ya. Quiero aprovechar de avanzar un poquito más porque me queda tiempo, ¿cierto? Si se fijan, aquí nosotros cuantificamos las pérdidas mediante el despeje de la ecuación principal de energía. Pero puede haber casos en que nos pidan determinar el caudal de este sistema. Y para aquello, ¿cierto? Las pérdidas por fricción no solamente se pueden calcular mediante el despeje de la ecuación de energía. También tiene su forma de calcular media independiente, por así decirlo, ¿ya? Me quiero ir directo acá, ¿cierto? Porque esta expresión que está acá abajo, esta que voy a marcar en rojo, esta que está acá, es la forma de expresar las pérdidas por fricción. Si se acuerdan, habíamos definido el HL como el delta PL dividido en densidad G, ¿ya? En donde también puede expresarse como HL es igual a FD multiplicado por el largo de la cañería dividido por el diámetro hidráulico, ahí quizás falta el DH, multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido en 2G. En donde el FD, que está acá, que es el mismo que está acá arriba, ¿dónde está esto? Aquí. Este FD se llama factor de fricción de Darcy. Ya, vamos a limpiar porque... ahí sí. Se llama factor de fricción de Darcy. ¿Ya? Y este factor de fricción de Darcy, adivinen, depende del Reynolds. Con el Reynolds y un par de cosas más, vamos a poder calcular el factor de fricción de Darcy, ¿cierto? Luego vamos a poder, con el largo de la cañería, con el diámetro de la cañería y la velocidad de la cañería, ¿cierto? Podemos determinar nuestro HL de manera un poquito más independiente que con la ecuación de energía que vimos recién. ¿Ya? Entonces, esta es la expresión general para calcular el factor de fricción. Para poder calcular el HL, que son las pérdidas por fricción. Notar que en algunos libros y en alguna bibliografía, además del factor de fricción de Darcy, se ocupa el factor de fricción de Fanning, o coeficiente de fricción, que es el CF, ¿ya? Que se relaciona con el de Darcy como
el de Darcy dividido en 4. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar puntualmente con el factor de fricción de Darcy, por si acaso. Entonces, para el régimen laminar se puede demostrar, ¿cierto? Hay una demostración matemática que si gustan pueden analizarla, pero lo importante acá es que existe una forma de calcular el factor de fricción de Darcy cuando el régimen es laminar mediante esta expresión bastante simple. 64 dividido en el número de Reynolds. ¿Ya? Eso quiere decir que conociendo la viscosidad de la sustancia, la densidad de la sustancia, el diámetro de la cañería y la velocidad del flujo, podemos calcular su factor de fricción casi de manera muy sencilla. ¿Ya? Perfecto. Eso para régimen laminar. ¿Ya? Vamos a aplicar un ejemplo ahora con régimen laminar para poder determinar, ¿cierto? El factor, más que el factor de fricción, vamos a ver qué nos piden acá. Dice, considerar el flujo totalmente desarrollado de glicerina a 40 grados Celsius en un tubo horizontal de sección circular de 70 metros de longitud y 4 centímetros de diámetro. Básicamente es una tubería circular. Si la velocidad promedio lineal del flujo es de 3 metros por segundo, determinar la diferencia de presión a lo largo del tubo. Es decir, cuánto es la presión, cuánto es el delta P, ¿cierto? De este fluido, de la glicerina, cuando pasa por 70 metros de tubo. 70 metros igual es harto. 3 metros por segundo también es una velocidad alta. ¿Ya? Para que lo tengan ahí interiorizado. Vamos con los cálculos. Entonces, vamos a escoger dos puntos. Tenemos que escoger dos puntos. Claramente tiene que ser uno a la entrada y uno a la salida. Ojo que este tramo de cañería, ¿ya? No es que acá esté abierto a la atmósfera, por si acaso. Acá hay más cañería para el... Corrémoslo mejor. Para el lado de allá hay más cañería. Y para el lado derecho también hay más cañería por si acaso, para que se hagan la idea. Solo que aquí estamos analizando solamente este trozo de 70 metros. ¿Ya? Ya. Eso quiere decir que la presión 1 y la presión 2 no son presiones atmosféricas por si acaso. ¿Ya? Si no, no tendría sentido la pregunta. Ya. Punto 1 entrada y punto 2 salida de esta tubería aislada. Ya, entonces, planteamos nuestra ecuación, ¿cierto? Notar que como no hay cambio de diámetro, yo les mencioné hace un par de minutos, que si no hay cambio de diámetro no debiese haber cambio de velocidad, ¿ya? Tampoco hay una bomba ni tampoco hay turbinas que agreguen o retienen energía. Eso quiere decir que el HA es 0, el HR es 0, ¿ya? Esto es estrictamente 0. No es que porque uno es más grande y la diferencia... No, acá es las dos velocidades son iguales. V2 es exactamente igual a V1, porque no hay cambio de diámetros, ¿ya? Si no lo pueden imaginar, recuerden del balance de masa. M1 es igual a M2, ¿ya? Si la densidad es constante, Q1 es igual a Q2, ¿ya? Por ende, si desglosamos esto, es A1, B1, velocidad lineal, es igual a A2, B2. Quiere decir que si el área de esta parte es igual al área de esta parte, se cancelan. Por ende, B1 es exactamente igual a B2. ¿Ya? Por eso esa es la demostración a partir de la ecuación de continuidad de que la velocidad no cambia. ¿Ya? Y obviamente podemos despreciar la diferencia de altura porque es una tubería lineal. ¿Ya? Fíjense que se transforma en esto bastante simple, en donde P2 menos P1 es igual a menos delta. P2 menos P1 es igual a las pérdidas por fricción HL por G por densidad. Si cambiamos el orden de esto para que quede positivo al otro lado, nos queda que P1 menos P2 es HL por G por densidad. Que yo lo noté como delta por si acaso, pero solamente para considerar que es P1 menos P2. Es solamente una forma de escribirlo.
¿Ya? Delta no tiene que ser necesariamente estrictamente un estado final menos un estado inicial. ¿Ya? Pero si no quieren confundirse, quédense con esta ecuación. ¿Ya? Fíjense que el enunciado dice, determine la diferencia de presión. No nos están pidiendo calcular P1 ni P2 por separado. Nos están pidiendo, de hecho, P1 menos P2. ¿Ya? O P2 menos P1. También. Cualquiera de los dos sería respuesta válida. ¿Ya? Es decir, si de alguna manera podemos encontrar ese HL, estamos listos, porque G y la densidad la tenemos, porque son datos. Vamos entonces. Enfoquemos entonces nuestros esfuerzos en determinar el HL. El HL depende del número de Reynolds, ¿ya? Porque de hecho la fórmula del HL es esta que está acá abajo. El largo de la cañería lo tenemos, el diámetro de la cañería también lo tenemos, la velocidad la podríamos sacar sin ningún problema. No, la tenemos, no he dicho nada. 3 metros por segundo. Y G también lo tenemos. Lo único que nos está faltando es el factor de fricción de Darcy. Ese factor de fricción de Darcy depende si es que el régimen es laminar o turbulento. Y para determinar si es laminar o turbulento, determinamos el número de Reynolds, acá arriba. Reynolds es igual a velocidad por diámetro por densidad dividido en la viscosidad del fluido. ¿Ya? Si hacemos esta operación matemática con las unidades correctas, nos da 488,9. Esto es menor a los 2300 que vimos por acá atrás, mucho más atrás. Se los muestro el tiro. Acá. Como el Reynolds nos dio bajo 2300, nuestro régimen es laminar. Y si es laminar, el FDE lo podemos calcular de la siguiente manera. Como 64 dividido en Reynolds. Y como el Reynolds ya lo conocemos, lo acabamos de calcular, ya podemos simplemente calcular el FDE como 64 dividido en el Reynolds. Ya, fíjense que esto que está aquí, esto es lo mismo que esto que está acá. ¿Ya? Entonces, si calculamos el HL nos debiese dar en metros, recuerden, en metros, porque viene del balance de energía de esta forma, que está en metros, ¿ya? Que da 105,1 metros de pérdida por fricción. Pero eso hay que transformarlo a presión, ¿cierto? O más que transformarlo, hay que aplicarlo en nuestra ecuación original. Ya tenemos el HL, tenemos G y tenemos densidad. Entonces, reemplazamos simplemente 105,1 por 9,8 por 1252, ¿cierto? Eso da ese número bien grande en kilos dividido en metros por segundo cuadrado y eso es pascal. Por ende, como ese número está grande, lo dividimos por 1000 y nos da, ¿cierto?, la caída de presión en kilopascales. Quiere decir que la presión 1 es mayor que la presión 2 en 1289 kilopascales. No fue necesario calcular P1 ni P2 por separado, chiquillos, por si acaso. Porque el cálculo de la caída de presión, ¿cierto?, en sistemas, se calcula así, se calcula como diferencias de presión. Y de hecho, ahí aparece el concepto de delta PL, que estuvimos hablando al principio. Acá. Es por eso que esto se asocia a caídas de presión, ¿ya? Porque como la velocidad no puede cambiar y la altura generalmente depende del contexto del ejercicio, suele ocurrir que el cambio se asocia, o de pérdida de energía, se asocia a un cambio en la presión de mi fluido que está fluyendo, ¿ya? Y esta caída de presión igual es bastante grande, de hecho, ¿ya? Este valor que nos dio acá es harta caída de presión. Pero fíjense que es mucha glicerina. La glicerina tiene una viscosidad súper grande, muy grande. Por ende, cuesta bastante moverla. Una densidad grande también, de hecho. Entonces, ese concepto de que me cuesta mover la glicerina se refiere en una caída de presión muy grande. O también, si lo prefieren ver, en una pérdida por fricción de muchos metros. De hecho, es más grande que el valor del largo de la cañería. Quiere decir que acá la glicerina de partida no se va a mover sola por efectos gravitatorios. Por ende, requiere una bomba para moverla desde el punto 1 al punto 2. Una bomba o una máquina que sea capaz de, primero, vencer
estas pérdidas por fricción y luego con las pérdidas por fricción ya se está considerando el transporte de fluido desde acá hacia acá, sin considerar que estamos elevando el fluido, me refiero a levantarlo, moverlo hacia arriba en altura, o cambiándole la velocidad. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, estas son las bases para poder determinar las pérdidas por fricción. ¿Ya? Este ejemplo es está desarrollado aquí, se los voy a subir, o sea, está en la PPT, bien digo. Y la próxima clase vamos a trabajar con las pérdidas por fricción en regímenes turbulentos, que es la misma idea, pero un poquito más complejo. Más complejo, tiene cálculos adicionales. Pero es la misma idea, revisar el Reynolds, con el Reynolds calcular el FD, y luego con el FD calcular el HL, que es la pérdida por fricción, ¿cierto?, independiente, incluida en el balance de energía final. ¿Ya? Mi sugerencia es que en la guía busquen estos ejercicios de régimen laminar por mientras, o que puedan revisar previamente el cálculo de energía en régimen turbulento. ¿Ya? Eso, chicos, que estén súper bien. Nos vemos.